esta resistencia. Entonces, cuando ustedes quieran hacer un modelado de una fuente de voltaje, lo primero que tienen que ver es cuánta corriente máxima es la que me puede entregar. ¿Sí? Una vez que ustedes ya conozcan cuál es la corriente máxima que les puede entregar ese circuito, lo único que tienen que hacer es calcular cuál sería esa resistencia que nos daría esa simulación. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Sí, Anel. Para el voltaje de salida, es decir, cuando nosotros agarramos y dijimos, si yo quiero calcular, ¿sí?, el voltaje que tendría realmente mi fuente, ¿sí?, lo que hacemos es sumamos las resistencias porque están en serie, ¿sí?, sumamos las resistencias y el voltaje lo dividimos entre la suma de las resistencias. Y con eso calculamos cuál sería la corriente que circula por todo mi circuito. ¿Sale? ¿Queda claro? ¿En qué parte, Anel? ¿En cuál queda diferente? Voltaje del segundo circuito, 11.9. ¿Con cuál resistencia? Porque hicimos uno con uno de 1 kilo ohm y nos dio 11.9. Después otro con 100 ohms y nos volvió a dar 11.9. Después pusimos con la de 0.01, punto 1. Ok, a ver, ¿cuánto les dan? 12 volts entre 0.11. ¿Cuánto les da, chicos? 109.09. Ok. Entonces, si te fijas, Anel, aquí ahorita, ¿sí?, lo que hicimos fue calcular la corriente que estaría circulando considerando esta resistencia de 0.1 ohms. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff, ¿sí?, que sería 12 volts menos 0.01 de esta resistencia por la corriente menos 0.1 de esta resistencia por la misma corriente. Sumas los dos valores de las resistencias, ¿sí?, porque la corriente es la misma, entonces te va a quedar 12 menos 0.11 por la corriente es igual a 0. De ahí despejas nada más, ¿sí?, que fue esta ecuación, y obtienes que tendrías una corriente de 109.09. ¿Sí? Para calcular el voltaje de salida, simplemente va a ser esa corriente que calculaste por tu resistencia, que en este caso es la resistencia de 0.1 ohms. ¿Sí? Y lo que te da son los 10.9 volts. ¿Sí? ¿Queda claro, Ana? ¿O no? Ah, ok. No, es dividiendo. 12 volts entre 0.11. ¿Eh? Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Queda claro? ¿O alguna duda que tengan? Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Va. Entonces, nuevamente, esto que acabamos de ver aquí ahorita, ¿sí?, el circuito de la figura A es un modelo ideal. ¿Sí? Tienes una fuente de voltaje y no importa cuánta corriente le pidas, ella te lo va a estar suministrando porque es un modelo ideal. Y el voltaje de salida va a permanecer estático, siempre 12 volts. En la vida real, esto no es un buen modelo, ¿sí?, para poder hacer una simulación. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, un modelo más realista al comportamiento de una fuente es esto. Es simplemente una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Y esta resistencia, ya dijimos que va a depender de cuánta corriente máxima mi circuito puede suministrar. ¿Vale?
¿Queda claro? Sí. Ok, entonces, una vez que esto ya nos quedó claro del por qué se pone esta resistencia, lo que nos dice ahora este teorema o este método es que ahora tú puedes modelarlo como una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿sí? Pero también puedes hacer una transformación de fuentes, ¿sí? Es decir, yo puedo agarrar y puedo modelar este mismo circuito, pero como si fuera una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. ¿Vale? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Ok? Entonces, esto fue lo que vimos ahorita. Si le ponemos una resistencia de carga, lo que vemos es cómo va a ir decayendo el voltaje conforme la corriente vaya aumentando. Fue el análisis que hicimos. ¿Sí? Todo esto. ¿Sí? Y después comenzamos a ver que lo mismo va a ocurrir cuando nosotros tengamos una fuente de corriente ideal. ¿Sí? En una fuente de corriente ideal, pues lo mismo, ¿no? Nosotros habíamos dicho, te puedo entregar la corriente que sea necesaria, ¿sí? Y el voltaje que sea necesario, cosa que en la vida real, nuevamente, no va a ocurrir, ¿sí? Si yo le intento demandar más voltaje, pues lo mismo va a ocurrir. La corriente tiene que comenzar a decaer. ¿Vale? ¿Queda claro esa parte? Sí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, una fuente de corriente más realista la podemos modelar de esta forma. ¿Sí? Como una fuente de corriente ideal en paralelo con una resistencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es de que por este circuito, esta es mi fuente de corriente, ¿sí? Y al llegar a este nodo, se va a tener que dividir en dos partes esa corriente. Una va a ser la corriente de carga, ¿sí? Y otra es la que se va a ir por acá abajo. ¿Vale? ¿Queda claro hasta ahí, chicos? Sí. ¿Sí? Ok. Para que la corriente que circula por este circuito, ¿sí? Por este lado de mi malla, ¿sí? Sea exactamente igual que esta fuente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues eso significaría que esta resistencia es cero, ¿sí? Es decir, que está un cable completamente. Al tener eso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues toda la corriente va a estar fluyendo por este lado del circuito. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, yo comienzo, ¿sí?, a variar esta resistencia de carga? Pues lo que va a pasar es de que la corriente que circule por esta resistencia va a comenzar a crecer o a disminuirse, depende del valor que yo le ponga en la resistencia, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ir pasando? La corriente de entrada de mi fuente, ¿sí?, se va a estar dividiendo entre estas dos ramas, ¿sí? Conforme yo vaya variando la resistencia de este lado, la corriente o va a disminuir o va a aumentar, ¿sí? Por lo tanto, el voltaje asociado a esta resistencia también se va a ver afectado. ¿Se lo ven? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, un modelo realista de una fuente de corriente es esto, ¿sí? Una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿sí? Un modelo realista de una fuente de voltaje es una fuente de voltaje ideal en serie con una resistencia. ¿Vale? Entonces, estos dos circuitos serían lo más realista con lo que yo me puedo aproximar, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice el teorema?
El teorema lo que me dice es, tú puedes agarrar y puedes modelar un circuito de esta forma o lo puedes modelar de esta forma. ¿Por qué? Porque al final del día lo que me interesa saber es cuánta corriente va a circular por esta resistencia de carga. De aquí hacia acá atrás, ¿sí? Esto sería como una caja negra. ¿Sí? Cuando ustedes compran una fuente de voltaje o compran algo, no saben qué hay adentro de ella. Entonces lo podemos modelar como una caja negra. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo modelar mi circuito de esta forma o de esta forma. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo este teorema. Y puedo hacer una transformación de este circuito a esta forma y viceversa. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo se hacía esa conversión? O esa transformación, ¿cómo se hace? ¿Qué decía ahí el teorema, chicos? O ese capítulo. ¿Qué decía esa sección? ¿No? ¿Alguien recuerda? No se ponían unos bornes y se ponía como que tapaban esa parte, pero no recuerdo bien. Ok. ¿Sí? Simplemente para hacer la conversión de una fuente de este estilo hacia otro modelo, lo único que tenemos que hacer es aplicar ley de Ohm en estos dos elementos. ¿Sí? Es decir, si yo aplicara la ley de Ohm entre esta corriente, esta fuente de corriente, ¿sí? y esta resistencia, ¿cuál sería el voltaje? El producto, ¿no? Exactamente. Pues el voltaje va a ser la multiplicación de IS por RP. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este teorema? Lo que me dice es de que yo puedo tener un modelo de ese estilo y lo puedo transformar a un modelo de esta forma simplemente haciendo ese cálculo. Pues ahora mi fuente de voltaje, voy a borrar esta parte, y ahora lo que tendríamos es que esta fuente va a ser igual a mi fuente de corriente multiplicada por mi resistencia, RP. ¿Vale? Eso es lo que me dice. ¿Sí? Entonces ahora, con esto, yo ya calculé cuál sería el valor de mi fuente de voltaje, ¿sí? Y la resistencia se deja la misma. Simplemente ahora la ponemos en serie. ¿Sí? Y este circuito va a ser un análogo a este. Vamos a darle valores para que lo veamos. Vamos a suponer que mi resistencia de carga es 1 kilo ohm. ¿Vale? RP, vamos a suponer que es de 0.01 ohms, ¿sí? Y que mi fuente de corriente es de, vamos a ponerle 1 ampere. ¿Vale? Ok, si tuviéramos esos valores, ¿sí? ¿Cuál sería el voltaje de carga?
para el caso de la figura A, ¿cuál sería el voltaje de L? ¿Cómo lo podríamos hacer? Con lo de las resistencias equivalentes y lo multiplicamos por la corriente. Exactamente. ¿Sí? Entonces aquí en este, como están en paralelo estas dos resistencias, lo que puedo hacer es saco una resistencia equivalente en paralelo. Como ya conozco la corriente que estaría entrando, puedo calcular el voltaje. ¿Sí? Si ya conozco el voltaje y conozco la resistencia, ahora puedo conocer cuál sería el valor de mi corriente. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí. Ok. Entonces, primero, mi resistencia equivalente, pues no va a ser otra cosa más que 1 kilo ohm multiplicado por 0.01 ohms, ¿sí? Y dividido entre 1 kilo ohm, ¿sí? Más 0.01 ohms. ¿Sí? ¿Cuánto va a dar? Me dio 9 milivolts. Mm, acuérdate, aquí estamos sacando resistencia equivalente. Entonces son Perdón. ohms. Entonces, ¿cuánto fue? 9 miliohms. Sí. Ok, 9 miliohms. ¿Vale? Ok, si yo ya conozco cuál es la resistencia equivalente de estas dos resistencias y conozco cuál es la corriente, estamos de acuerdo que puedo conocer cuál es el voltaje de salida, porque están en paralelo, va a ser el mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el voltaje de carga? ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto le echó, chicos? ¿Qué fue lo que hicimos? Lo único que hicimos fue, ok, si ya conozco cuál es la resistencia equivalente y conozco cuál es la corriente, pues simplemente va a ser esta corriente, ¿sí? Multiplicada por mi resistencia, ¿vale? Ley de Ohm. ¿Sí? Por lo tanto va a ser 1 por 9 miliohms. Entonces nos estaría dando que la salida va a ser de 9 milivolts. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. ¿Alguna duda, chicos, que tengan hasta este punto? No. ¿No? Ok. ¿Y cuál sería la corriente de carga, ¿sí?, que tendría mi circuito? Igual, aplicando ley de Ohm, tendríamos que serían 9 milivolts entre 1 kilo ohm. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. ¿Cuánto sería esa corriente que circula? Nueve por 10 a la menos 6 amperes. 9 por 10
a la menos 6. ¿Qué? Sí, como dice. Ok, 9 microamperes. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Ok. Entonces, con esta fuente que tenemos en esta figura, ¿sí? Lo que me dice es, en esta resistencia de carga, yo tendría un voltaje de 9 milivolts y tendríamos una corriente de 9 microamperes. ¿Sí? Ok, vamos a hacer una transformación de fuentes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ahora vamos a escribir este mismo circuito, pero expresado en esta forma. ¿Sí? Nuevamente, mi resistencia de carga va a ser la misma, no la estamos cambiando, es la misma. Entonces, esto sería de 1 kilo ohm. RP va a ser del mismo valor, no lo hemos cambiado. 0.01 ohms. ¿Sí? Y ahora, ¿cuánto valdría esta fuente de voltaje, chicos? Nueve milivolts. ¿Ok? Entonces, lo que estaríamos diciendo es, ahora esta fuente es de 9 milivolts. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿Queda claro cómo pasamos de este circuito a este circuito? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a calcular cuál es la corriente que circula por todo mi circuito. Es decir, cuál sería esa corriente de carga. ¿Cuál sería, chicos? ¿Cómo la calcularíamos? Pues no va a ser otra cosa más que los 9 milivolts, ¿sí? Entre 1 kilo ohm más 0.01 ohm. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cuánto les va a dar? Me dio 8.99 microamperes. Ok, pues nos va a dar el 8.999, seguimos, ¿no? Microamperes. ¿Vale? ¿Están de acuerdo? Y ahora la pregunta sería, ¿cuál es el voltaje, ¿sí?, de carga de mi circuito? Es decir, el voltaje aquí en estas terminales. Pues no va a ser otra cosa más que el 8.99 microamperes por 1 kilo ohm. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí. ¿Cuánto va a ser? Pues nos va a dar el 8.99, ¿sí?, milivolts. ¿Sí? Entonces, como pueden observar, ¿sí?, yo puedo tomar un circuito de esta forma y lo puedo transformar a un circuito de esta manera. ¿Sí? Esto me podrán preguntar en qué casos es útil. ¿Sí? De forma realista, este tipo de circuitos nos ayudan a reducir circuitos. ¿Sí? Es decir, en algunos casos, lo que habíamos visto es de que algunas resistencias no estaban ni en serie ni en paralelo. ¿Sí? Por lo tanto, hasta ahí llegábamos. Ya no podíamos reducir nuestro circuito más. ¿Sí? Y eso nos obligaba a tener que utilizar pues alguno de los métodos, ya sea análisis de nodos o análisis de mallas o cualquier otro. ¿Sí? Sin embargo,
Ahora, este nuevo método que acabamos de ver, ¿sí?, nos va a permitir que si en algún circuito en donde ya no podamos reducir los componentes, ¿sí?, tengamos una fuente de este estilo o de este estilo, ¿sí?, yo pueda hacer una transformación de fuentes, ¿sí? Y al hacer esa transformación de fuentes, si se fijan, cambio la posición de la resistencia. Y eso me va a permitir que en algunas ocasiones, al hacer esa modificación, esta resistencia ya quede en serie o quede en paralelo con los demás componentes y me permite volver a reducir otra vez. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto es el método de transformación de fuentes, ¿sí? Si nos vamos aquí abajo un poquito, ¿sí?, tenemos las fuentes prácticas equivalentes, lo que habíamos visto ahorita. Todo esto fue lo que vimos. Todo esto es lo mismo, ¿sí? Y ya, ¿vale? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, el siguiente tema es Thevenin y Norton, ¿sí? Este lo van a revisar ustedes nuevamente, ¿sí? Pero quiero que veamos una aplicación real, ¿sí?, para que vean en dónde se aplica y que no se quede como un concepto abierto nada más. ¿Vale? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Ok, supongamos que yo tengo un circuito de la siguiente forma, ¿sí? Imaginémonos que tengo aquí una resistencia que está conectada a tierra, ¿vale? De este lado voy a tener un nodo, ¿sí?, y aquí a este nodo voy a poner otra resistencia, ¿sí? Este lo voy a dejar aquí ahorita abierto, ¿sí? Voy a poner aquí una resistencia, voy a poner aquí otra resistencia, otro. Ok. Aquí en esa terminal es donde yo quiero hacer mi voltaje de salida. Es decir, aquí es donde quiero estar midiendo, ¿vale? Todos estos terminales que estoy dejando aquí ahorita, ¿sí?, los estoy dejando, ¿sí?, porque estos van a funcionar como si fueran entradas, ¿sí? ¿A qué voy? En estos yo puedo agarrar y puedo ponerle un switch, ¿sí? Vamos a encontrar que hay switches que se les conocen de un polo y dos tiros, ¿sí? Es decir, una conexión, dos salidas, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle a cada una de esas terminales un switch de un polo y dos tiros. Ahí estaría. Ese es el símbolo unifilar, ¿sí?, de lo que sería un switch y dos tiros. Un polo, dos tiros, ¿vale? ¿Y estos tipos de switches para qué me sirven? ¿Sí? Pues muchas veces los ocupamos para direccionar qué quiero que tenga a la entrada. Es decir, yo aquí puedo agarrar y decir, ok, aquí yo le voy a poner una fuente de voltaje entrada BI, ¿vale? Y ahí estaría, ¿vale? Y puedo decirle, y quiero que en la otra terminal esté solamente tierra, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo tenga el switch en esta posición, en esta terminal está conectado voltaje, ¿sí? Entonces, es como si estuviéramos conectado a una fuente, ¿sí?
Cuando yo lo conecte en esta posición hacia acá, lo que le estaría diciendo es, ahora está conectado a tierra. ¿Queda claro eso? Sí. ¿Sí? Ok. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar, ¿sí? Voy a conectar todos los segundos polos de mis switches y los voy a conectar a esta tierra. Ahí estaría conectado. Y voy a conectar ahora el voltaje. Voy a tomar esto y va a estar ahí conectado. Ahí va a estar conectado. Ahí está. Vale. ¿Queda claro el circuito? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar que las resistencias tienen el siguiente valor. Este va a ser de 20 kilo ohms. Esta también va a ser de 20 kilo ohms. Esta también es de 20 kilo ohms. Es decir, todas las que están de forma vertical van a ser de 20 kilo ohms. Todas estas van a ser de 20 kilo ohms, 20 kilo ohms, 20 kilo ohms, ¿sí? Y 20 kilo ohms. ¿Vale? Todas las resistencias que estén ahorita en horizontal, le voy a poner de 10 kilo ohms. 10 kilo ohms, 10 kilo ohms. Ahí está. ¿Listo? ¿Dudas hasta aquí, chicos, de este circuito? No. ¿No? Ok. Entonces, vamos a hacer, ¿sí?, lo siguiente. ¿Sí? Vamos a considerar, ¿sí?, que agarro, ¿sí?, y todos los switches los voy a poner en posición, los voy a colocar hacia acá. Todos van a estar conectados a tierra. Todos, 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 todos. Todos van a estar conectados a tierra. ¿Vale? Si yo hago eso, ¿cuál sería el voltaje de salida, chicos? Desconecté, o más bien cambié la posición del switch y lo puse o lo conecté a tierra. ¿Cuál sería el voltaje de salida? 0. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Cuando todos los switches estén conectados a tierra, ¿sí?, el voltaje de salida es 0. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar solamente uno de ellos, ¿sí?, conectado a voltaje y todos los demás a tierra. ¿Cuál sería el voltaje de salida?
empecémoslo a ver. ¿Sí? Estas dos resistencias, ¿se ve mi cursor, chicos? Sí. ¿Sí? Estas dos resistencias, ¿sí? ¿Cómo estarían? ¿Estarían en paralelo, estarían en serie o en ninguna de las configuraciones? ¿Cómo, profe, puede repetir? Sí, digo, estas dos resistencias, estas dos que estoy señalando aquí con mi cursor, ¿sí? ¿En qué configuración estarían? ¿Estarían en serie, paralelo o en ninguna? Bueno, ¿Perdón? ¿Me escuchó? me parece que ninguno. ¿En ninguna? Ok. ¿Los demás qué dicen? A mí también me parece que ninguna. ¿Ninguna? Ok. En ninguna. Ok. La respuesta es, están en paralelo. ¿Sí? Observen. Esto están de acuerdo que es el mismo nodo. ¿Sale? Esta, su otro terminal está conectado a tierra. ¿Sale? Esta, su terminal, ¿a dónde está conectado? ¿Tierra? A tierra. Está conectado a tierra. ¿Sí? Por lo tanto, es el mismo punto. ¿Sí? Entonces, estas dos están en paralelo. Tengo una duda ahí. Dime yo. Bueno, se supone que en paralelo deben estar conectadas los dos puntos al mismo, ¿no? Pero en este caso, las tierras son diferentes. O sea, puede haber más de dos tierras en un circuito o esta tierra como que viene a ser una sola. ¿Ok? Acuérdense que eso eh, les comenté cuando vimos la definición de tierra o cuando lo asignamos. Dijimos, yo puedo agarrar, poner un circuito así de esta manera, ¿sí? Y puedo hacer esto, aterrizado a tierra, ¿sí? O puedo agarrar, ¿sí? Y hacer esto. ¿Vale? Cuando hago eso, ¿sí? Lo que estoy especificando es siempre que yo ponga este símbolo a tierra, ¿sí? Significa que están conectados, ¿sí? Aunque en el dibujo no lo veamos que este está conectado con este, ¿sí? Como lo debemos de interpretar es, están de esta manera. ¿Sí? Ok, pero mi pregunta es, si en un circuito cualquiera puede haber más de dos tierras que no estén conectadas. No, no, siempre va a haber una sola tierra. ¿Sí? Ok, Puedes poner la cantidad de símbolos que tú quieras, pero siempre va a ser una sola tierra. ok, ya me duda. Va. Entonces, en este circuito, lo que tendríamos, ¿sí? Bueno, si lo quisiéramos hacer, nada más que pues se vuelven un poco más complejos de conectar o de visualizar, es como si tuviéramos algo así. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora si lo vemos, pues ahora sí lo verían que están en paralelo, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Queda claro eso, chicos? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, si estas dos están en paralelo, ¿las puedo reducir? Sí. Sí, ¿no? Ok. ¿Qué valor de resistencia equivalente obtendríamos? ¿Qué pasaba cuando las dos resistencias en paralelo eran iguales? La resistencia al cuadrado entre dos veces la resistencia.
¿Ok? Pero de forma rápida, ¿cuál era el resultado? Lo vimos que ese era un caso especial. La mitad, ¿no? Exactamente. Lo que habíamos 10 dicho es, kilómetros. cuando tengamos dos resistencias en paralelo y que sean del mismo valor, la resistencia equivalente va a ser la mitad. Pues en este caso serían 10 kilo ohms como resistencia equivalente. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, hago eso y prácticamente lo que estaríamos haciendo es desconecté esta. Esta ya no sería de 20 kilo ohms, sino sería una equivalente de 10 kilo ohms. Esto ya no existe. ¿Sí? ¿Y cómo quedan estas dos resistencias? Sí. En serie, ¿no? Ok. Saco el equivalente. ¿Cuánto sería? 20 kilo. 20 kilo ohms. ¿Sale? Entonces, ¿están de acuerdo que si ahora agarro y hago ese equivalente, ¿sí? Pues lo que obtendríamos sería algo así. Quedaría esto. ¿Están de acuerdo? Sí. Y esas dos de 20 que tenemos aquí ahora, ¿cómo están? Ah, En paralelo. Reducimos, ¿cuánto quedaría? ¿Cuánto, perdón? 10 kilómetros. 10 kilo ohms. ¿Sí? Entonces, va a quedar aquí una resistencia equivalente. Esta ya no existiría. ¿Y cómo quedaría esta resistencia de 10 kilo ohms con esta de acá de 10? En serie. Pues otra vez volveríamos a sumarlas. Nos quedaría una resistencia equivalente de 20 kilo ohms, que nuevamente volvería a quedar otra vez en paralelo con esta, con una de 20. Reducimos, se haría una de 10, que quedaría en serie con esta de 10 kilo ohms de acá arriba. Volvemos a reducir, nos quedaría una de 20 en paralelo con la otra de 20. Volvemos a reducir, quedaría en serie con este de 10, es decir, así nos lo llevaríamos. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Ok. Y todo eso lo iríamos haciendo hasta que lleguemos a este punto. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Esta va a ser, al reducir, nos va a quedar 20 con 20. ¿Sí? Reducimos, nos quedaría una de 10 y nos quedaría 10 y 10 en paralelo con esta de 20 kilo ohms. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Estas las podríamos llegar a reducir. Estas últimas dos resistencias, chicos, la de esta de 20 kilo ohms, con la equivalente que hayamos obtenido, que también va a ser de 20 kilo ohms, ¿se podrían reducir o no? Pues quedarían en paralelo, ¿no? Ok, ¿todos de acuerdo? Si están en paralelo, entonces se pueden reducir. Ok, pero no están en paralelo. ¿Por qué? Si se fijan, esta última resistencia no está conectada a tierra. ¿Sí? Esta última resistencia está conectada a voltaje. ¿Sí lo ven? O sí, ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar que tenemos aquí este voltaje de entrada conectado a mi resistencia de 20 kilo ohms, ¿sí? Que pasa por mi resistencia equivalente de 20 kilo ohms y regresa a tierra. ¿Vale? ¿Qué sería esto de que tenemos aquí? Tengo aquí voltaje de entrada que pasa a mi resistencia de 20 kilo ohms, ¿sí? Que regresa por mi otra resistencia de 20 kilo ohms
hacia tierra. Y el voltaje de salida lo estoy midiendo aquí. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuál sería el voltaje de salida? ¿Cómo lo calcularíamos? ¿Qué ecuación podríamos ocupar ahí, chicos? ¿No? ¿Ok? Aquí, si se fijan, está todo listo para que podamos ocupar divisor de tensión. Para que no tengan que hacer todas las ecuaciones, podemos aplicar directamente divisor de tensión. ¿Y qué es lo que me decía el divisor de tensión? Que simplemente es el voltaje, ¿sí?, multiplicado por la resistencia en donde estoy analizando, ¿sí?, y dividido entre la suma de las dos resistencias. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser voltaje de entrada multiplicando, ¿sí?, por 20 kiloohms, ¿sí?, entre, ¿sí?, 20 kiloohms más 20 kiloohms. ¿Sí? Que esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Voltaje de entrada por 20 kiloohms entre 2 veces 20 kiloohms. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, esto se cancelaría y me quedaría que el voltaje de entrada es igual, perdón, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada entre 2. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que estaríamos observando? Lo que estaríamos observando es que ahora el voltaje de salida 1 había sido 0, el voltaje de salida 2 va a ser igual a voltaje de entrada entre 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a esperar cuando suceda lo siguiente? Ahora vamos a ir considerando cada uno de los casos, ¿sí?, pero de la siguiente manera. Ahora voy a agarrar y voy a decir, ok, ahora este lo voy a regresar otra vez a tierra, ¿sí? Y el que voy a dejar conectado a voltaje es este. Pues nuevamente, todas van a estar a tierra excepto este, ¿sí? Y lo volvemos a calcular, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Se los adelanto. El voltaje de salida ahí en 3 va a ser voltaje de entrada entre 4, ¿sí? Una vez que hagan eso, van a volver a hacer lo siguiente. Este lo volvemos a conectar a tierra, otra vez se conecta a tierra, y ahora este de acá es el que vamos a conectar a voltaje. ¿Vale? Y volvemos a hacer otra vez el análisis. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Que ahora el voltaje de salida 4 va a ser igual al voltaje de entrada entre 8. ¿Va quedando claro? Sí. ¿Sí? Y así van a ser con cada uno de los switches. ¿Sí? Después, este lo regresarían otra vez a tierra y ahora este es el que conectarían a voltaje. Lo analizan.
y lo resuelven. Regresamos este a tierra otra vez y este lo conectamos a voltaje. ¿Sí? Entonces, el chiste es que en cada uno de los análisis que hagan, solamente haya un switch conectado a voltaje. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Una vez que ustedes hayan analizado este circuito, ¿sí? Y que me hayan obtenido todas las posibles, los posibles valores, que en este caso van a ser 8 salidas, ¿sí? Porque son 8 switches, ¿sí? Van a encontrar que por cada uno de los switches, ¿sí? Me van a obtener un valor independiente. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí. ¿Qué pasaría si dijéramos, ok, una vez que ya analizaron todo eso ustedes, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente? ¿Qué pasaría si conecto este a voltaje y este a voltaje? ¿Sí? ¿Qué valor de voltaje de salida es lo que estaríamos esperando? ¿Sí? Aquí es donde va a entrar el principio de superposición. ¿Sí? Si ya calculamos cada uno de los voltajes que tendríamos de forma independiente, ahora si yo agarrara y conectara este switch a voltaje y este switch a voltaje, el voltaje de salida no va a ser otra cosa más que el voltaje que yo calculé cuando este switch estaba solo conectado a voltaje, más el voltaje que obtuve cuando este switch estaba conectado a voltaje. ¿Queda claro? Pues eso quisiera decir que mi voltaje de salida va a ser igual a voltaje de entrada entre 4, que fue el valor que obtuvimos para este, más el voltaje que obtuvimos para este switch. Entonces sería más voltaje de entrada entre 8. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, este se les va a quedar de tarea. Van a calcular las 8 ecuaciones, es decir, cada uno de los 8 casos, ¿sí? Y lo van a simular en Tinkercad, ¿sí? Me van a simular este circuito, ¿sí? Y aquí a la salida quiero que me pongan un multímetro, ¿vale? Y quiero que vayan jugando, ¿sí? Que vayan checando, ok, ¿qué pasa si yo conecto este switch con este switch de acá? ¿Sí? Es decir, que los dos los ponga a voltaje. Jueguen, hagan combinaciones, combinen todo lo que quieran y observen el voltaje que estaríamos teniendo aquí a la salida. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Ok, entonces, esto es parte de la tarea. Analizar el circuito, ¿sí? Con las 8 posibles combinaciones, lo van a simular en Tinkercad, van a poner aquí su multímetro, ¿sí? Y la segunda parte de la tarea es, me van a investigar este circuito, qué aplicaciones tiene y en dónde se ocupa, ¿sí? Este circuito se llama, o lo van a encontrar como circuito R2R. ¿Sí? Se llama R2R porque está conformado por resistencias de un valor y de resistencias del doble del valor. ¿Sí? Si se fijan, esto sería R y esto sería 2 veces R. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Ok, entonces eso se les va a quedar de tarea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues el día de mañana no tendremos clases ni el día jueves, ¿sí? Por la parte del 15, ¿no? ¿Sí? Entonces, de favor, hagan este circuito, ¿sí? Lo van a analizar, que les quede bien, bien claro, ¿sí? Lo simulan en Tinkercad y la segunda parte es investiguen qué es un circuito R2R y en dónde se aplica. ¿Vale? ¿Dudas? No. Yo, cuando lo simulemos en Tinkercad, tenemos que poner un voltaje. ¿Qué voltaje ponemos? Sí,
Aquí pusimos voltaje de entrada, ¿no? Aquí ustedes Sí. pongan una fuente de voltaje, pueden poner una batería, lo que quieran. ¿Sí? O sea, podemos poner voltaje, creo. El voltaje que quieran. ¿Sí? ¿Qué les recomiendo? Pongan un valor, puede ser a lo mejor 5 o 10 volts. ¿Para qué? Para que sea fácilmente visualizar los cambios que tengamos. ¿Sí? Entonces pueden poner una fuente de voltaje y pónganle ahí que sea de 5 volts o de 10 volts. ¿Sí? Para que vean realmente esos cambios de un medio, un cuarto, un octavo. ¿Vale? Sí. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. ¿No? ¿Ok? Pues vamos a dejarle aquí el día de hoy, chicos. ¿Sí? Que tengan un buen 15 de septiembre. Traten de mantener su distancia, chicos. Y pues nos vemos el lunes. Sale, profe, gracias. ¿Vale? Hasta luego, chicos, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos el lunes. Hasta luego, profe. Hasta luego.